Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del Ingeniero Curioso, canal en el que sabéis que analizamos distintos conceptos básicos del ámbito financiero para poder aplicarlos y poder alcanzar distintos objetivos como pueden ser la libertad financiera. Hoy traigo un nuevo vídeo en el que vamos a analizar un concepto muy importante como es el balance. Seguramente cuando hemos empezado a invertir hemos visto la cantidad ingente de empresas que podemos encontrar, desde el sector tecnológico como Tesla, Google, Apple, hasta distintos sectores como puede ser el sector de la medicina con Johnson & Johnson, telecomunicaciones con Telefónica y una larga lista. Por lo tanto, es necesario saber evaluar empresas para poder saber cuál es la mejor opción dependiendo del momento en el que nos encontremos. Para ello, tenemos que saber analizar, interpretar lo que se llama los Three Financial Statements, que sería balance, cuenta de pérdida y ganancias y los flujos de caja. Seguramente algunos nos sonarán y otros no nos sonarán para nada. Y si buscamos por internet encontraremos esta serie de cosas donde tendremos muchos conceptos, muchos números, fórmulas y seguramente pensemos que esto va a ser muy complicado y no lo vamos a entender nunca, pero muy lejos de la realidad. Entender estos conceptos es un paso básico para poder adentrarnos en el mundo de la contabilidad y poder determinar distintos ratios que nos determinen cómo está funcionando la empresa. Antes de empezar el vídeo, agradecería mucho si os suscribáis al canal, donde podéis encontrar muchos vídeos desde cómo varía el precio de las acciones en bolsa hasta analizando distintos brokers. También os recomiendo que os unáis a la comunidad de Discord que está ahora mismo creándose, que está gestionada por 3 personas, a las cuales le dedican mucho tiempo, que es la de valor compuesto. Y también os dejo en la descripción, por supuesto, aparte del enlace de uniros al Discord, el enlace a Investopedia, en el cual os recomiendo que todos los conceptos que no queden claros los busquéis, ya que al final es una enciclopedia de términos financieros donde podéis encontrar, por supuesto en inglés, todos los conceptos detallados. Como hemos introducido al principio del vídeo, vamos a ver el primero de los Three Financial Statements, que es el balance. Y es que hay que entender que el balance es como un análisis de sangre de una empresa, mediante el cual podemos ver su salud financiera, es decir, cuáles son sus activos, cómo está distribuida su deuda, cuál es su valor contable y un largo etcétera. Para ello hay que entender de dónde viene la palabra balance, y es que la palabra balance viene de que las cargas que tenemos, que serán activo, pasivo y patrimonio neto, deben estar balanceadas, es decir, deben ser iguales. Supongamos que tenemos un globo que apretamos por los dos lados, claramente sin que se rompa el globo. ¿El aire dentro qué hará? Pues el aire se distribuirá. Pues esto puede ser un símil de lo que ocurre en el balance. Es decir, si el pasivo porque reduzcamos nuestra deuda de una forma u otra se reduce, el patrimonio neto debe ser mayor para que de esta forma se siga manteniendo la igualdad entre activo y pasivo más patrimonio neto. Y bueno, ¿y qué es cada cosa? ¿Qué es el activo? ¿Qué es el pasivo? ¿Qué es el patrimonio neto? Pues muy sencillo. ¿El activo qué son? Pues son cuentas que muestran bienes y derechos de la empresa. ¿Qué significa esto? Pues son el conjunto de cosas que podemos hacer líquido de una forma u otra y a corto, medio y largo plazo. Por ejemplo, puede ser desde el dinero que tengamos en un banco o en la caja hasta pues una patente que podamos vender en un futuro a muy largo plazo. El pasivo serán las deudas y obligaciones que debe asumir la empresa, ya sea, por ejemplo, pago de proveedores o un préstamo o algo con el que se ha endeudado para pagar una serie de activos. Y lo que quedaría, el activo menos el pasivo, sería el patrimonio neto. Sería el valor contable de la empresa y es la capacidad para autofinanciarse. Es decir, si vendemos todos nuestros activos para cubrir todas nuestras deudas, lo que nos queda sería con lo que podemos autofinanciarnos, por así decirlo. Y para entender bien qué es el balance, hay que saber que el balance es como una foto. Es decir, nosotros cogemos las cuentas de nuestra empresa y haríamos una foto que reflejaría la realidad para ese día. Puede ser que mañana el balance haya cambiado. Por lo tanto, hay empresas que presentan balance de forma trimestral. Decir que las empresas están obligadas a presentar el balance de forma anual, pero quizás si lo presentan trimestralmente reflejan de manera más realista
cómo ha ido evolucionando los activos, la deuda, etcétera, en la empresa a lo largo del ejercicio. Una vez que hemos visto las distintas partes en las que podemos dividir el balance, os traigo aquí otra posible división en la que no tendremos ni activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, no corriente, etcétera, dando a entender que al final nos podemos referir a lo mismo de muchas formas. A la izquierda os traigo lo que sería un balance real, en lo que podemos ver ya que hay muchas más cosas de las que podemos pensar a simple vista, obviamente. Pero la idea de este vídeo, por eso os pongo este ejemplo, no es saber pues las existencias en cuadrante de los activos corrientes, que tendremos inversiones a largo plazo, el tema de amortización, tema de fondo de comercio, etcétera. Mi idea es que veamos los distintos ratios que podemos encontrar y qué información podemos extraer a rasgos generales del balance. Si queréis profundizar porque os interese más desde un punto de vista contable el tema del balance, os dejo en la descripción dos cursos. El primero de la Universidad de Nueva York, de Damodaran, que conocí gracias al Discord que comenté en la introducción, y el segundo, una breve introducción a la contabilidad de Rankia. Con ello seguramente aumentaréis mucho más los conceptos y podéis profundizar desde un punto de vista contable. Pero como digo, mi idea es que veamos ratios. Por ello, lo primero que quiero explicar es la diferencia entre valor contable y valor de mercado, puesto que podemos pensar que el patrimonio neto, por ejemplo, puede ser lo mismo que la capitalización bursátil de una empresa, y eso no es así, es más complejo de lo que parece a simple vista. Valor contable, pues al final el valor contable, tanto de la empresa como de una acción, no es más que el valor que viene reflejado en sus cuentas y que podemos extraer, por ejemplo, por medio del balance. Mientras que el valor de mercado es el valor que el mercado cree que vale un activo. Para ello tenemos dos métricas. La primera es el Book Value Per Share, que sería el BVPS. Como vemos aquí su fórmula, pues será el equity, ¿vale? El patrimonio neto entre el patrimonio neto preferente dividido entre el número de acciones en circulación. Este ratio nos puede dar información de si una acción está infravalorada o sobrevalorada. Por ejemplo, si el BVPS es mayor, es decir, esto significará que el book value per share es mayor que el market price per share, que sería el valor de la acción a mercado, puede ser un síntoma de que la acción está infravalorada. El segundo ratio de comparación es el ratio PB, un ratio que a lo mejor ya habéis escuchado, que será simplemente el precio de la acción a mercado entre el book value per share que hemos calculado antes. De esta forma podemos ver cómo el mercado espera que lo haga la empresa, por ejemplo, en un futuro, porque si el ratio PB es igual a 1, cosa que no suele suceder obviamente, es que el mercado no ve ningún incentivo en que la empresa lo vaya a hacer o mejor o peor. Luego, si el ratio es negativo, ¿vale? Pues eso significa que el mercado no tiene mucha confianza de que la empresa lo vaya a hacer mejor en un futuro. Recordemos que si es negativo es porque el book value per share es mayor que el market price per share. Y luego, si es mayor que 1, significará pues que el mercado es optimista y cree que la empresa lo va a hacer bien en un futuro y va a generar beneficios. Es muy importante entender de cómo podemos hacer que el ratio BVPS, ¿vale? El book value per share, sea mayor. Pues muy sencillo, hay dos formas. Que aumente el total equity. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace. ¿Cómo puede aumentar el patrimonio neto? Pues si se disminuyen las deudas. Y también otra forma sería reducir el número de acciones en circulación. Esto, por ejemplo, lo puede hacer la empresa recomprando acciones, incluyéndolas en su autocartera, sacándolas de circulación. Y esto se puede hacer, por ejemplo, con los beneficios que sostengan año tras año. Es también importante decir que no hay un ratio PB que sea bueno para todas las empresas, puesto que esto dependerá mucho del sector. Por lo tanto, lo que os recomiendo que hagáis como ejercicio es calcular el ratio PB de distintas empresas de cada sector y ver cómo lo han ido haciendo, puesto que al final no podemos comparar una empresa que se dedique, por ejemplo, a materias primas con una empresa que sea una tecnológica, no tiene sentido, ¿vale? Entonces es muy importante entender estos conceptos. Otro concepto muy importante que os traigo es el de fondo de maniobra o working capital. En este simplemente es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, de forma que si el fondo de maniobra es positivo, es decir, el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, significará que a corto plazo podemos afrontar
todas nuestras deudas con nuestros activos que podemos hacer líquidos en un corto plazo. Eso es lo que se llama una situación de equilibrio financiero. Mientras que si el fondo de maniobra es igual a cero, puede ser el inicio de una situación de riesgo, puesto que en un momento dado a lo mejor no podemos afrontar nuestras deudas a corto plazo al ir tan justo con nuestros activos a corto plazo, y ya si es negativo puede ser una situación de desequilibrio, puesto que puede ser que no lleguemos a afrontar nuestras deudas a corto plazo al no poder generar liquidez a corto plazo porque nuestros activos corrientes no son suficientes. Hay que entender que el fondo de maniobra puede depender también del sector de la empresa. Por ejemplo, no todas las empresas pues pagan a los proveedores en el mismo rango de tiempo. Puede ser que una empresa pues pague a los proveedores a largo plazo y otras paguen a corto plazo. Mientras que puede ser que una empresa cobre de sus clientes a corto plazo y otras cobren de sus clientes a largo plazo. Por lo tanto, también es importante entender cómo funciona nuestra empresa y en qué sector se desenvuelve, porque por supuesto el balance nos da mucha información, pero si no conocemos el sector ni a qué se dedica nuestra empresa, pues al final va a ser muy difícil poder analizarla. Traigo a continuación 4 ratios que pueden ser bastante importantes para analizar un poco la situación de la empresa. Ratio de endeudamiento nos da información sobre cuán endeudada está nuestra empresa. Sin embargo, tenemos los ratios de solvencia que nos da información de la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas y obligaciones a partir de sus activos, y el ratio de liquidez es lo mismo pero a corto plazo, es decir, la capacidad de que la empresa afronte sus deudas y obligaciones a corto plazo con sus activos que son a corto plazo, es decir, los activos corrientes. Y finalmente el ratio de tesorería, que sería la capacidad de que la empresa haga frente a sus deudas a corto plazo a partir de los activos que están disponibles o realizables, es decir, activos corrientes como pueden ser el dinero que tengamos en un banco, una cuenta del banco, o que tengamos en la caja de la actividad cotidiana de la empresa. Con estos ratios ya podemos obtener cierta información, por lo tanto os animo a que si queréis analizar una empresa, pues podéis empezar analizando un poco su balance por encima, calcular estos ratios, mirar un poco el ratio PB característico del sector, y así iréis obteniendo información que os puede ir ayudando en un futuro. Sin más, no quiero alargar el vídeo, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, puesto que no hemos entrado a un nivel de profundidad porque no lo veo necesario. Hay tutoriales muy buenos que profundizan desde el punto de vista de la contabilidad cómo analizar todo este tipo de documentos, ¿no? Como puede ser el balance. Y suscribíos si os ha gustado el vídeo. Os dejo en la descripción todos los enlaces de tanto el Discord, como he dicho, como la enciclopedia de conceptos financieros. Y sin más, un saludo. Hasta luego.